En esta mañana vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y vamos a leer unos versículos en este capítulo. Efesios capítulo 3. Desde el 1 partimos leyendo. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En el mes de abril, más o menos unos 8 meses, 9 meses quizás, tuvimos una serie en los estudios bíblicos sobre las dispensaciones, ¿se acuerdan? Hablamos de las dispensaciones y en 3 estudios cubrimos ese tema, no profundizándolo tanto, y dejamos reservado un último estudio para hablar de los 7 misterios, ¿se acuerdan? De los misterios del Señor en su palabra, en el Nuevo Testamento principalmente. Y recuerdo que no vinieron muchos esa oportunidad. Y varias hermanas y hermanos, algunos hermanos me dijeron si no podíamos repetirlo en alguna oportunidad porque no habían podido estar. Así que lo que vamos a hacer es dar un recorrido por los misterios del Nuevo Testamento. ¿Les parece bien? Si se olvidaron, lo podemos recordar. Es una enseñanza muy importante en el Nuevo Testamento, principalmente en relación a la interpretación de la Biblia y poder ubicarnos bien nosotros de qué se trata. Nos vamos a poner misteriosos. Vamos a buscar el libro de Daniel. Daniel, capítulo 2, vamos a definir primero lo que es un misterio en la Biblia, porque para nosotros un misterio es, cierto, algo así que no se puede sondear, no se puede conocer, es algo medio tenebroso, medio mítico casi, pero en la Biblia un misterio es otra cosa. Un misterio es algo que ha estado escondido, es un secreto que Dios ha guardado en su plan, en su preconocimiento de lo que quiere hacer, de sus maravillosos planes, pero que es dado a conocer en un momento de la historia bíblica y nosotros no sabríamos, no entenderíamos nada de esos misterios si Dios no los revela. Así que ese es el concepto bíblico de un misterio. En el capítulo 2 de Daniel tenemos este sueño de Nabucodonosor,
Y él está muy perturbado. Es un sueño que realmente le impacta. Nosotros ya sabemos de qué se trata el sueño. Tiene que ver con los postreros días y esta imagen de varios materiales, ¿cierto? Oro, plata, el pecho, etcétera, hasta llegar a barro mezclado con hierro, que son los pies, que tiene que ver con el futuro, con la escatología. Entonces, él habla a sus adivinos, a los encantadores, a los agoreros, a los caldeos, reyes magos, dice ahí, no reyes magos, sino rey que llama a los magos. Leí muy rápido. En el versículo 2. Y él dice que si no pueden ellos darle el sueño y la interpretación, los va a hacer carne molida, ¿cierto? Los va a eliminar a todos. En esa o bajo esa amenaza de los sabios de ese tiempo, ellos llegan a decir en el versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Bien respondieron. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Como el rey era astuto, ¿cierto? Por algo era rey del mundo en ese momento. No solo quiero que me digan la interpretación, porque cada uno le podía dar cualquier interpretación si él les contaba, sino que él quería dos cosas. Que le dijeran el sueño y su interpretación. Por eso dice, nadie ha pedido tal cosa. Entonces, en el versículo 16, y Daniel entró, bajo la amenaza de matarlos, ya estaba casi decretada la sentencia, entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. La primera mención, ese es un principio de interpretación bíblica, la primera mención que tenemos de esa palabra misterio está aquí en el capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2 al 7. Son capítulos que se han escrito en arameo, no en hebreo. Desde el capítulo 8 está escrito en hebreo, pero toda esta parte que tiene que ver con los gentiles justamente está escrito en ese idioma. Y la palabra misterio tiene que ver con algo delgado, algo muy finito que uno no alcanza a verlo, a distinguir los detalles, a percibirlo. Sabe que está ahí, pero no sabe qué cosa es. Entonces, ellos piden misericordia al Señor. Versículo 19 nos muestra un sinónimo de la palabra misterio. Dice, entonces el secreto, ahí está, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios del cielo. Y Daniel habló diciendo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y el Señor nos ha dado a través de su palabra esta sabiduría, esta ciencia, el poder conocer los misterios de Dios, los secretos que Él tiene muy guardados dentro de sus planes. Así que ellos... particularmente Daniel recibe entonces el sueño y la interpretación, este misterio. Fíjense el verso 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie, ningún hombre, ninguna persona como estos astrólogos, magos, adivinos relacionados con el ocultismo, lo pueden revelar, lo pueden dar a conocer porque no lo saben. Muchas cosas el Señor escondió, guardó, justamente para que Satanás no sepa. Ya vamos a ir viendo eso más adelante. Recuerden lo que leímos en el capítulo 3. Dice que la iglesia está proclamando esos misterios a las potestades. Pero hay, verso 28, un Dios en los cielos, el cual revela
los misterios. Este es otro elemento. Solo Dios puede revelar esos misterios que le pertenecen a Él. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y ahí comienza Él a explicar. En el verso 30, a mí me ha sido revelado este misterio. Verso 47, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios. Aún este rey pagano entendió esto. Pues pudiste revelar este misterio. Así que, hermanos, un misterio en la Biblia no es algo que no se pueda descubrir por el esfuerzo intelectual, sino se ha de discernir espiritualmente, como dice 1 Corintios capítulo 2. No es algo misterioso que no se pueda conocer, al contrario, es algo que Dios tenía guardado, era su secreto, que nadie podía conocer ni entender, pero el Señor lo ha revelado y manifestado muy claramente en su palabra. Entonces, vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos dos grupos de misterios y tengo la deuda pendiente de hablar de unos misterios relacionados con Israel. Busquen Mateo capítulo 13. Allí hay unas parábolas bien interesantes. Este primer grupo de misterios hacemos una diferencia para nuestro conocimiento y entendimiento. Este grupo de misterios, como digo, están relacionados con Israel. Dice desde el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Primera vez que el Señor comienza a contar ilustraciones y la gente casi ni entendía. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero más a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Hasta este punto, el Señor ha estado ofreciendo el reino a Israel, ¿cierto? Está el libro de Mateo ordenado de esa manera, está la genealogía del rey, su nacimiento, la visita ilustre de esos magos, está el rey tentado, ahí en el capítulo 4, capítulos 5, 6 y 7, que conocemos como las bienaventuranzas. Es, diríamos, el plan de gobierno de este reino y de este rey. Después manifiesta su poder en el capítulo 8 y 9, ¿cierto? Hace muchos milagros en esos capítulos. Después, en el capítulo 10, él manda a los 12 discípulos, ¿cierto?, a anunciar el reino de los cielos, ¿cierto?, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y comienza la oposición, comienza la división. En el capítulo 11, hasta Juan el Bautista está dudando: ¿eres tú o esperamos a otro? Entonces comienza la oposición. En el capítulo 12, el Señor Jesús es rechazado oficialmente por las autoridades religiosas de Jerusalén. Entonces, capítulo 13, el Señor hace un cambio y comienza a esconder los secretos del reino solo para aquellos que tienen un corazón sensible para oír ese mensaje. A los otros no les es dado. Por eso 13:1 dice: aquel día salió Jesús de la casa, y uno puede pensar en esa casa de Israel, y se juntó
o se sentó junto al mar. El mar en la Biblia tiene que ver con las naciones. Así que, hermanos, este grupo de misterios aquí en el capítulo 13, en las 7 parábolas, son realmente muy interesantes y es tema de otro estudio. Pero hay otro grupo, eso era Israel, ¿cierto? Hay otro grupo que tiene que ver con la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí nos vamos a centrar. La palabra misterio sale muchas veces, pero se puede agrupar en estas 7 enseñanzas que vamos a compartir. Muy bien, vamos a ver el primer misterio. ¿Se animan? Saquen la lupa. Y vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este es el primer misterio que no había sido revelado antes. Nadie sabía, nadie se le ocurría que esto podía suceder. Dice allí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. 1 de Timoteo 3:16, ¿sí? ¿O dije otra cosa? Yo estoy hablando y no, casi, bueno. 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Si usted tiene en su casa una Biblia católica, esa versión ecuménica, Dios habla hoy, dice Cristo. Si tiene una NTV, una versión más moderna, dice Cristo fue manifestado en carne. Si tiene una NBI, no aparece Dios. No es menor esa complicación. Pero sabe, he enseñado varios años introducción bíblica y uno aprende algunas cosas. Por ejemplo, de los 254 manuscritos que tienen este versículo, 252 tienen la palabra Dios. 252, incluido el texto recibido. Ni uno solo contiene la palabra Cristo. Ni uno de esos 252. Así que quisiera vindicar este versículo y sobre todo este misterio que es Dios, que está hablando directamente de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos manuscritos que son más antiguos, ¿cierto? Eso es lo que se dice. Manuscritos alejandrinos, además, esa área donde había un señor que se llamaba Arrio, y el arrianismo decía que Jesucristo era solo el Hijo de Dios, nada más que eso, como a lo mejor cualquiera de nosotros. Entonces, esos textos, aunque son antiguos, tienen la influencia de esa doctrina. En Introducción Bíblica aprendimos que un manuscrito antiguo es solo un manuscrito antiguo. Nada más que eso. Y le agrego más, hay varios padres de la Iglesia, Ignacio, Crisóstomo, Bernabé, Atanasio, Gregorio y otros más de esos nombres, antiguos padres de la Iglesia, que en sus cartas, en sus escritos, ellos ponían este versículo con la palabra Dios. Así que queda vindicado completamente este versículo y esta potente y poderosa revelación de un misterio tan grande, tan profundo como es Dios manifestado en carne. ¿Les parece bien? Dios se hizo, hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho real, verdadero, es la base de nuestra fe. Y dice el libro o la carta de Primera de Juan que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y que no solo no es de Dios, sino que representa y refleja el espíritu del anticristo. ¿Qué les parece?
Así que Dios fue manifestado en carne claramente en la persona de el Señor Jesucristo. Por eso cuando nos acercamos a Navidad comenzamos a recordar cómo es su nombre. ¿Se acuerdan? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si alguien le dice que no importa que no esté Dios allí, total en otras partes aparece, fíjese que eso va en contra de la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada y verbalmente, cada palabra. Así que reafirmamos y confirmamos esto. Una tercera cita que podríamos agregar, Romanos, no leemos mucho esta cita, pero es muy clarito aquí. Romanos capítulo 9, versículo 5, está hablando de Israel, de quién es la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas. Y el verso 5 dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Mire qué claro. Así que si usted tiene una Biblia Testigo de Jehová, tampoco aparece la palabra Dios ahí en Timoteo 3:16. Porque claramente la base textual es otra. Si tiene la versión recobro, van a encontrar ahí la palabra Cristo también. Así que hermanos, este misterio es grande, es profundo, es extraordinario y lo recordamos justamente en fechas como estas. Porque Isaías capítulo 9, busquemos Isaías 9. Dice la palabra de Dios allí en el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado dice que está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Jesucristo es Dios, no cabe duda, no es otro profeta como dice la nueva era. Jesucristo es el verdadero Dios encarnado, un misterio tremendo. ¿Cómo puede Dios estar dentro de una persona si Él es invisible, habita prácticamente en todo el espacio y el universo? Pero es un misterio que Dios nos ha dado a conocer a nosotros como iglesia. Así que hermanos, es grande este misterio, más profundo, podríamos ocupar mucho tiempo tratando de explicar y describirlo. Los discípulos dijeron, Señor, muéstranos al Padre, y quedamos conformes. ¿Qué dijo el Señor? Tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. Segundo misterio. Efesios capítulo 3 es el pasaje que hemos comentado antes. Efesios, o leído más bien, Efesios 3. Aquí el misterio es la iglesia como un cuerpo. Efesios capítulo 3, Pablo dice en el verso 3 que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Porque hay varios. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, verso 5, que en otras generaciones, en otros tiempos, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿Cuándo es ese ahora? Cuando el apóstol está escribiendo Efesios, como el año 50, por ahí más o menos. Así que cuando uno lee Hechos capítulo 2 y ve ahí que está la iglesia y recibieron el Espíritu Santo y salían a proclamar, y la iglesia unida, sabe que ellos ni saben que se llaman iglesia. Es una revelación que Dios dio, tal como lo dice aquí. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Era un secreto de Dios. Si quieren la cartita bajo la manga. Como ahora es revelado a quién? Sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. Apóstoles y profetas.
Siempre andan juntitos esos dos en el Nuevo Testamento. Ellos establecieron el fundamento. Fíjense en el 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que como el fundamento se pone una sola vez y al comienzo, ya bíblicamente no hay apóstoles ni profetas hoy. Así que cualquiera que anda diciendo que es apóstol o profeta es un mentiroso. Bíblico para nada. Fuera totalmente de lo que es la Biblia. El fundamento está puesto, es Jesucristo, y lo pusieron los apóstoles y profetas. Y ellos reciben esta revelación de este misterio. ¿Y cuál es? Versículo 6 está muy claro. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que los gentiles, coherederos con Israel. ¿Se imagina un judío compartiendo su herencia? Dicen que gastan la plata así. Pero Dios ha hecho esto. En el capítulo 2 nos dice que, en el verso 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios. Nosotros, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, 2:13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, que se llama la Iglesia, el cuerpo de Cristo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Así que este misterio Satanás lo desconocía totalmente. Él pensó, voy a sacrificar a Cristo, lo voy a colgar en la cruz. Y se acabó el Mesías, se acabó la esperanza de Israel y se acabó todo, y yo aquí disfruto de los reinos de este mundo. Ese era el plan de Satanás. Pero como no conocía este secreto que es la Iglesia, fracasó pero garrafalmente, al punto de ser derrotado definitivamente. Fíjense en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Realmente esto que estamos viendo es para gente que come carne, ustedes me entienden. 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, 2:7. La sabiduría oculta, secreta, escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿se acuerdan? Principados y potestades, conoció. Ninguno de ellos, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satanás y sus huestes, y los príncipes de este mundo también, de forma literal, reyes, no sabían. Pensaron que eliminando a Cristo se deshacían del problema, porque no conocían este secreto de Dios. Qué sabiduría, qué profundidad de nuestro Padre de hacer todas las cosas y a su debido tiempo ir mostrándolas en el transcurso del tiempo. Así que, hermanos, volviendo a Efesios capítulo 3, dice en el verso 9, y de aclarar a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido. 3:9 de Efesios. La dispensación. Hay una dispensación que se llama iglesia y es este misterio escondido. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades que están
en los lugares celestiales. ¿Sabe que la existencia de la iglesia por sí sola es una proclamación tremenda de la derrota de Satanás? Por eso Satanás está destruyendo o tratando de destruir la iglesia. Por eso está tratando de destruir a Israel por las promesas del Antiguo Testamento, pero no lo va a lograr, jamás. Así que esa relación de Cristo y la iglesia se ve patente, ¿cierto?, en el capítulo 5 de Efesios, cuando dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, esas cosas feas, ¿cierto? El marido es cabeza de la mujer. Así dice, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, verso 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero se equipara en el verso 25, maridos, también responsabilidad, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y sabe qué dice el Señor? Porque realmente la unión de Cristo y la iglesia, tan íntima, tan profunda, como la unión de un marido con su esposa, tan íntima y tan profunda, que el Señor dice a través de Pablo en el verso 32 de esto, grande es este misterio. ¿Qué misterio? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay una unión profunda, íntima, por eso el adulterio es tan grave, no peca uno solo contra sí mismo, sino contra este organismo vivo que el Señor ha creado en el matrimonio. Así que, hermanos, la iglesia, naciendo ahí en Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, se cierra este periodo de este misterio. Tercer misterio, Colosenses capítulo 1. Escondido, nadie sabía antes, hasta que aparece aquí. Colosenses capítulo 1, la palabra del Señor dice, versículo 24. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que queda o lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ya lo habíamos visto, de la cual fui hecho ministro de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fíjense aquí, el misterio que había estado oculto, secreto, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el tercer misterio. Cristo habitando en el creyente. Un golpe duro para un judío, ¿cierto? Que lo único que sabía de Dios era que era muy lejano, muy poderoso, temible, que no se podía acercar, ¿cierto? Cuando el monte Sinaí humeaba y relámpagos y el chofar sonaba largamente. Terror, pánico. Llegar a pensar que ese Dios a través de Jesucristo iba a habitar adentro de ellos, imposible. Hasta el día de hoy, imposible pensar siquiera en eso. Los israelitas del Antiguo Testamento solo se acercaban a Dios en forma parcial a través de un señor que se llamaba sumo sacerdote. Una vez al año entraba a ese lugar santísimo y a ver si salía. Porque si no iba en buena condición, con una cuerdita lo tiraban para afuera. Escondido totalmente este secreto de que Dios pueda habitar. Por eso dice, el misterio que había estado oculto de muchos siglos, pero ha sido manifestado a los santos, la iglesia de Cristo. Y ese misterio, verso 27, Cristo en vosotros. Nadie sabía esto. Completamente un secreto, top secret, ¿cierto? De Dios. Hermanos, si usted ha leído Colosenses, Efesios, son dos cartas casi muy similares, muy parecidas.
terminología y eso, la división, 3 capítulos de doctrina y 3 de vida práctica, es muy, muy similar. Pero cada vez, si usted se detiene a leer estas dos cartas, va a hablar de Cristo en vosotros, en Él, nosotros en Él y Él en nosotros también. Haremos, dijo el Señor, morada en Él. Es un gran misterio. ¿Saben? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo capacitaba a una persona para hacer una labor y después se retiraba. Así venía el Espíritu Santo en forma intermitente. Por eso David ora en el Salmo 51, Señor, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque de esa forma actuaba en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, el Señor Jesús viene con otra enseñanza. Dice Él, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. No se va a ir, va a ser morada. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Está al lado de ellos, pero dice, estará en vosotros, dentro de ellos. Por eso, hermanos, esto es realmente un misterio que nosotros podemos conocer y disfrutar. Santiago, capítulo 4. Me gusta cómo lo expresa aquí, aunque hay muchos otros pasajes. 4:5. Santiago 4:5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho, ahí está, morar, ahí está, en nosotros, nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar? Si usted cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una misma cosa indivisible, tiene que saber que si el Espíritu está morando en nosotros, está morando también Cristo y está morando también la presencia de Dios en nosotros. Particularmente aquí dice el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Ya no sé dónde voy en mi bosquejo, me fui solo. Pero, hermanos, usted va a notar que en muchas comunidades le van a decir que a usted le falta el Espíritu Santo. Hermano, te falta poder, te falta la unción, y van a tratar de tirarlo de espaldas, ¿cierto?, para que reciba la unción. Te falta la segunda experiencia, el bautismo del Espíritu Santo, y de paso hablar un poco en lenguas, como si no fuera suficiente hablar en castellano, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que dice el versículo? ¿Que nosotros necesitamos más del Espíritu? Fíjese, nos anhela celosamente. Es todo lo contrario. No necesitamos más Espíritu. Está dentro, es una persona, no es un gas que le damos más llama. Es una persona. Y Él dice que nos anhela. Es decir, hermanos, no necesitamos más Espíritu. El Espíritu necesita más de nosotros. Eso es. Cuanto más carnales seamos, ¿cierto?, y alimentemos esa parte en nosotros, menos espacio hay para que el Espíritu obre. Pero el Espíritu nos anhela, nos desea poseer, controlar. Así que es justamente lo contrario. Vamos a un cuarto misterio. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 es el misterio de la restauración de la nación de Israel. Dice versículo 25 al 29, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, otro misterio que no hay que ignorar, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Está endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel va a permanecer endurecido hasta
esta plenitud de los gentiles que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 21, que es el tiempo de la tribulación y el gobierno mundial del anticristo. Esa es la plenitud de los gentiles. Cuando eso acabe y el Señor le ponga fin con su venida, viene la restauración de Israel. No debemos ni ignorarlo. Y luego, dice el 26, todo Israel será salvo como está escrito. Profecía de las 70 semanas, se cumplen las 70 semanas y viene esta restauración espiritual de Israel. ¿Cómo está escrito? Vendrá, esa es la segunda venida, vendrá de Sión el libertador, porque él ahí pone sus pies, que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Hay promesas allí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe? Digamos, la iglesia se estaba cachiporreando un poquitito, ¿cierto? Porque ahora nosotros somos, ¿cierto? Israel ya quedó aparte, nosotros recibimos el Evangelio, la fe, qué sé yo, y la iglesia muy animada con esto. Pero Pablo escribe para que ellos entiendan que no es así. Dios no ha terminado de tratar con su pueblo. Por eso está el capítulo 9, 10 y 11. Los tres hablan de Israel. Y el capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a los israelitas? En ninguna manera. Así que, hermanos, aquella enseñanza que nos llegó hace mucho tiempo y que usan los amilenaristas y los postmilenaristas y todos esos istas, de que las promesas de Israel pasan espiritualmente a la iglesia, están en contra de esto. Y uno se confunde por no entender este misterio, que Israel no ha sido desechado. Ni una de las promesas que Dios le hizo a Israel va a quedar sin cumplirse. Que la iglesia es un misterio que está cubriendo este paréntesis, ¿cierto?, entre las semanas 69 y 70, esas cosas que hablamos alguna vez. Y que Israel va a volver a ser el pueblo elegido en medio de las naciones. ¿Cuándo? Cuando venga de Sión este libertador. No debemos confundirnos. Mucha gente que trastoca la interpretación de las profecías hace este tipo de enredos. Hay un libro, comentario del siglo XXI, se llama, que toda la interpretación de todos los profetas es espiritualizar a la iglesia, todo el rato. Así que eso crea mucha confusión. Pero Dios no ha desechado a su pueblo, va a volver a tener tratos con ellos, los va a limpiar y van a pasar a ese reino que les ofreció en Mateo capítulo 1, como hemos visto al 10. Así que, hermanos, a no confundirnos con este misterio, no confundirnos. Quinto, ya no sé qué hora es, me quedan 2 minutos. El quinto misterio, 1 Corintios capítulo 15. Otra vez. Muchos intérpretes distorsionan y niegan incluso, o principalmente las sectas, esto que conocemos nosotros como el arrebatamiento de la iglesia. Si bien tenemos un cuadro profético del arrebatamiento ahí con Enoc, ¿se acuerda? Caminó con Dios Enoc y desapareció. ¿Y cómo supieron que Dios se lo llevó? Porque caminaba con Dios. Y después de ese arrebatamiento viene el juicio mundial. Un cuadro allí. Pero aparte de eso, ni una sola enseñanza sobre esto. Por eso es un secreto de Dios para nosotros, la iglesia, y está revelado en el Nuevo Testamento. Capítulo 15, 1 Corintios, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es un hebraísmo para referirse al cuerpo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15, ¿sí? 51. He aquí os digo un misterio. Qué misteriosos estamos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento,
átomo, dice el griego, momento pequeñísimo, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que tenemos aquí un misterio. No se había hablado antes de esto. Era un secreto de Dios para este plan especial, este otro misterio, ¿cierto?, que se llama la Iglesia de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los hermanos de la iglesia que ya han partido a la presencia del Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Primera de Tesalonicenses 4:14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Eso es importante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hago ese énfasis en Él, en Cristo, porque los que participan del arrebatamiento son solo los que están en Él, es decir, la iglesia, no Israel. Israel resucitan los israelitas creyentes del Antiguo Testamento hasta el final de la tribulación. Pero los que se van en el arrebatamiento son los que están en Él, los que están en Cristo. Hemos tratado esto otras veces, así que hasta ahí por ahora, para entender nomás que es un misterio. Y muchos lo van a negar, ¿cierto? Lo van a torcer o distorsionar, lo van a poner ahí a la mitad de la tribulación, o la preira, como le llaman, eso hemos tratado ya en otros temas. Otros dicen que van a hacer arrebatamientos así esporádicos durante toda la tribulación. Y otros dicen que va a ser un arrebatamiento selectivo, que solo se van los espirituales y los carnales se quedan. Imagínense, no se iría ninguno de nosotros. Todo es por la gracia de Dios. No nos ganamos tampoco el arrebatamiento, ni irnos con el Señor. Mire, si yo hiciera la mejor confesión y usted en este momento, y en 10 minutos más viniera el Señor, ya estamos en pecado. Porque es nuestra naturaleza. Si no podemos estar en las perfectas condiciones, porque es todo por la gracia de Dios. Eso extra, un bonus tracks, ya. Segunda de Tesalonicenses, ahora allí al ladito, y ya vamos concluyendo con los dos últimos. Como esto lo hemos tratado ya y están las grabaciones ahí, no profundizamos mucho. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7, este misterio es el misterio de iniquidad, es el sexto misterio. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Hay algo que está deteniendo la aparición del anticristo, es la iglesia, ya lo hemos visto con mucho argumento. Entonces, cuando sea quitado de ese estorbo, se manifestará el inicuo. Misterio de iniquidad. Iniquidad e inicuo, la misma palabra. Anomos, que tiene que ver a alguien que no respeta la ley, que tiene que ver con rebeldía. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esto es el misterio de iniquidad. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que ya hemos aprendido que el misterio de iniquidad no es otra cosa que la preparación del mundo para la aparición del anticristo. Y aunque ustedes no lo crean, esto ha estado funcionando por milenios. Ya en Génesis, ahí capítulo 11,
había un sistema mundial, estaba el anticristo que se llamaba Nimrod, pero se murió, algo pasó ahí y no pudo seguir el plan adelante. Y ha estado desde Babilonia allí, o desde Babel, tirando sus proyecciones, sus planes y preparando al mundo de maneras impresionantes para la aparición del anticristo, directamente de las tinieblas. Y hay como probarlo, lo hemos hecho y podríamos seguir haciéndolo. Por eso estamos viendo tantos ovnis por ahí. Hay hermanos que no creen que hay ovnis. Sí, espero que no sean ustedes. Pero, ¿sabe? Hay hermanos en otras partes del mundo que hacen ministerio con personas abducidas, haciendo ministerio. Y nosotros todavía estamos pensando, ¿existirán? ¿Cierto? Bueno, tenemos ese tema pendiente, me acuso culpable. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así que, como dije, pueden ver, está colgado en internet, creo, la predicación sobre el misterio de iniquidad. Vamos al último misterio y acabamos. Ha sido demasiado misterio hoy día. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Y vamos a ir concluyendo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se refiere a un sistema religioso que ha sido establecido por poderes ocultos, que ha estado presente en la historia de la humanidad, como hemos dicho, desde la fundación de Babel. Bueno, si ha oído de la Cuaresma, estos 40 días, bueno, ahí había un personaje, hijo de Nimrod, que se llamaba Tamuz, y resucitó en 40 días, y se guardan esos días llamados Cuaresma. Hermanos, hay que decirlo, pero hasta nuestros días la Iglesia Católica Romana se identifica con todo lo que tenemos en este capítulo 17. Y no estamos en contra de las personas allí, estamos diciendo lo que la Biblia anuncia. Todos los reyes de la tierra han fornicado con ella. Cuando un papa llega a besar, después que se baja del avión, la tierra está declarando eso como su propiedad. El Vaticano es un estado dentro de otro país. ¿No sabían si hay 3 estados independientes? Hay un Londres, que es una ciudad sola, Washington D.C. Muy interesante eso, para otra oportunidad. Pero hermanos, todo lo que es esto de Roma y el catolicismo, mire, en el año 97 falleció porque lo envenenaron, lo mataron, un hermano que se llama Alberto Rivera. Este hermano es un jesuita entrenado y el Señor lo salvó leyendo el Nuevo Testamento con una linterna debajo de su cama y en el seminario católico. Y él llegó a conocer a Cristo y él manifestó todas estas cosas, revelando cosas increíbles para esos años, en el 1980, 90 puede ser, y trataron muchas veces de matarlo, de envenenarlo con un conducto ahí, casi murió, pero el Señor lo mantuvo ahí. Y él, de una forma muy valiente, declaró y expuso todas las conexiones
de los Illuminati, la masonería, las sectas como Testigos de Jehová, el Ku Klux Klan, incluso esto de esta religión, el Islam, en conexión directa con el catolicismo. Lo hizo hace muchos años. Si usted investiga ahora, las cosas son mucho más claras y mucho más reales. Así que se vindica todo lo que este hermano decía. Y él recorría los países. Hay predicaciones de él en internet. Hay una en México. Y él ahí denuncia a los sacerdotes de México porque ellos son los que controlan y son dueños de la mayoría de las vinícolas de ese país. Uno de los desastres que destruye México es el alcoholismo. Y miren quién está detrás. Hermanos, esta ciudad-religión es inconfundible. Verso 4, estaba vestida de púrpura y escarlata, los colores rojos, ¿cierto? Adornada de oro, piedras preciosas y perlas. El primer papa, el apóstol Pedro, no tenía plata ni oro, pero miren aquí. Y dice que está sentada, en el verso 1, sobre muchas aguas. Verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si usted entra ahí a Wikipedia, la Enciclopedia Libre, ponga ahí Consejo Mundial de Iglesias, CMI, y va a haber unas 400 o 500 denominaciones que están unidas a esto que se llama el ecumenismo. Impresionante, iglesias de todo el mundo, desde África, Asia, Norteamérica, Sudamérica, todos los nombres que a usted se le ocurra, incluyendo iglesias protestantes, adheridas a este sistema, la gran ramera. En Joel capítulo 3, cuando se habla de la batalla de Armagedón, hay una ramera ahí con una copa, muy interesante. Si usted lee Proverbios, uno de los temas principales de Proverbios es cuidado con la mujer ajena, la mujer ramera. Miren capítulo 21. Es muy interesante cuando Israel en la tribulación lean esto. Oh, qué tremendo. Lo van a entender. Dice Proverbios, capítulo 21, verso 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Cuidado con la mujer, cuidado con la ramera, mejor es estar en tierra desierta. ¿Se acuerdan lo que pasa a la mitad de la tribulación? Israel huyendo al desierto, escapando de este sistema. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Eso le recuerda a uno las 10 vírgenes, ¿cierto? Que unas no tenían aceite para sus lámparas. Entonces, mejor huir, mejor escapar, mejor arrancar de la mujer ramera. Así que, hermanos, detrás de toda esta conspiración está el Vaticano. No hay que dudarlo ya a estas alturas. Terminamos, por fin, el último versículo. ¿Cuántos llevamos? Como 23.000. Terminamos, hermanos, porque esto es la aplicación para nosotros en 1 Corintios 4, y vamos a pasar a la cena. Dice, 1 Corintios 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y esta es nuestra responsabilidad. Si entendemos realmente Dios manifestado en carne, este cuerpo que es la iglesia, esta habitación de Jesucristo en nuestro corazón, el arrebatamiento de la iglesia, el misterio de Israel, lo que hemos visto, el misterio de iniquidad y todo esto, dice que somos nosotros administradores de estos misterios.
El Señor nos tiene no solo para administrar el dinero, las propiedades, los terrenos, también para que administremos estos misterios, estos secretos que Dios ha revelado a su iglesia. ¿Les parece bien? ¿Nos ponemos de pie? Señor bendito, queremos agradecer, Señor, por tu palabra, por este privilegio, Señor, que tenemos de encontrarnos frente a ella. Señor, gastamos mucho tiempo concentrados en un trabajo secular, en una película, en una diversión, en algún deporte. Pero qué bueno, Señor, es dedicar también tiempo para concentrar nuestra mente y nuestro corazón en ti, en estos planes, en estos secretos profundos, a veces un poco difíciles de asumir en primera instancia, pero que son esos secretos que tú quieres revelar a tus amigos, a nosotros, a la iglesia. Gracias porque desde este lado de la cruz, Señor, podemos entender todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros y a través de nosotros. Y pedimos que estas cosas que hemos repasado, hemos aprendido, Señor, permanezcan en nuestra mente, en nuestro corazón, las entendamos muy bien para poder administrarlas bien. Que podamos, Señor, corregir, enseñar, advertir, entregar esta sabiduría, esta ciencia profunda, oh Señor de nuestro Dios, a aquellos que necesitan oírla. Oh Señor, hay mucha confusión en cuanto a interpretación, a puntos de vista. Señor, queremos aprender y enseñar tu palabra. Por eso damos gracias a ti, Señor, por lo que hemos oído en este día. Y ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores y administradoras de la sana doctrina, de la doctrina correcta y recta de tu palabra. Gracias damos a ti por este tiempo. Y, Señor, ya preparándonos para acercarnos a esta mesa, no podemos otra cosa, Señor, sino seguir agradeciendo, Señor, que hayamos sido elegidos, Señor, para disfrutar realmente de Jesucristo y de su obra en la cruz. Dios hecho carne, por amor a nosotros. Gracias damos, oh Señor, por este tiempo de recordarte a través de estos elementos y poder, Señor, decir, sí, Señor, yo creo en ti. Mi fe sigue viva, sigue presente, sigue vigente, sigue esperanzada, Señor, en esa cruz. La cruz no es algo del pasado en nuestra vida, es algo del presente y de cada día, porque ahí está manifestada toda tu gracia para cada uno de nosotros y debemos acudir a ella, Señor, cada día de nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo y permítenos, Señor, disfrutar de esta mesa. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.